Los estudiantes y odontólogos en general se enfrentan a varios retos cuando deciden realizar una prótesis parcial removible. El primero de estos retos es entender cómo se mueve esta prótesis en la boca y cómo su movimiento puede afectar los dientes, encías, mucosas, ligamento y hasta el mismo hueso. O lo que es lo mismo, el primer reto es entender la biomecánica de la prótesis. Las prótesis removibles en boca pueden moverse de manera lateral, de forma anteroposterior e incluso pueden generar rotaciones en torno a diferentes ejes, haciendo que estas fuerzas se transmitan a los diferentes tejidos orales. Pero se debe tener en cuenta que los tejidos tienen un nivel de tolerancia fisiológico, por lo tanto, un adecuado diseño de una prótesis incluye la selección y localización de los componentes de la prótesis removible y que de esta forma ayuden a distribuir las fuerzas a lo largo de toda la zona de contacto. Soy John Jairo Tapias y si quieres entender cómo es el movimiento de una prótesis dental cuando entra en función y cómo esos movimientos podrían afectar los tejidos, acompáñame en mi canal ProMax Channel. Pero primero, tenemos que aprender un poco sobre palancas. Para no hacer el cuento largo, arranquemos. La ingeniería, a través de los años, ha creado máquinas que facilitan los trabajos a los cuales nos enfrentamos diariamente. Entre ellas, ha creado las conocidas como máquinas simples. Estas son el tornillo, la cuña, la polea, el plano inclinado, la rueda y una muy importante para entender los movimientos protésicos en boca, la palanca. Veamos esta última más a detalle. Por ejemplo, si tenemos un elemento muy pesado el cual necesitamos levantar o mover, la mejor forma de hacerlo es utilizar una ayuda extra, específicamente una palanca. Por ejemplo, en esta animación, si a esta barra rosada la empujamos hacia el suelo, simplemente la barra caerá. Cuando se utiliza una palanca, intervienen 4 cosas fundamentales. La primera en sí es el objeto que nos va a servir como palanca. Luego encontramos que necesitamos un punto de apoyo que generará un giro en torno al punto de apoyo. Y eso podrá transmitir la fuerza desde un extremo hacia el otro, similar a lo que ocurre cuando 2 niños juegan en el sube y baja en el parque infantil. Ese punto de apoyo, a partir de este momento, lo llamaremos fulcro. Si continuamos con el ejemplo de los niños, uno ejercerá fuerza hacia el suelo y el niño del otro extremo subirá. Ese fulcro lo podemos ubicar en cualquier parte de la extensión de la palanca. La tercera cosa que encontramos es el elemento que vamos a levantar, el niño que va a subir, que se va a levantar. Y por último, es la fuerza que vamos a aplicar para poder levantar al niño. El objeto que vamos a mover ofrece una fuerza de resistencia, por lo cual lo llamaremos resistencia. Y la fuerza que ejercemos para levantarlo lo denominaremos potencia. Ahora debemos tener en cuenta una última cosa. Cuando ponemos un fulcro, esto divide a la palanca en 2 extremos, uno a cada lado del fulcro. Esos extremos se llamarán brazos y uno va a ser el brazo de potencia y el otro será el brazo de resistencia. Vamos a ver algunos ejemplos de palanca de primer y segundo género en odontología. Por ejemplo, cuando vamos a realizar una exodoncia, la palanca que usamos es el elevador, el fulcro es el punto de apoyo y la resistencia es el diente a extraer. Ejercemos una fuerza en el elevador. Esta será la palanca de primer género. Si nuestro elevador es más largo, significa que nuestro brazo de potencia es más largo y que dicho brazo va a transmitir más efectivamente la fuerza, por lo cual tendríamos que esforzarnos menos, mucho menos para realizar esa exodoncia. El fulcro no tiene que ser exactamente en la mitad de la palanca. Podemos moverlo hacia algún lado y de esa forma podríamos hacer que el brazo de potencia o incluso el brazo de resistencia sea más largo o también más corto, y de esta forma aumentar y disminuir la fuerza que necesitamos para mover el objeto. Entre más largo el brazo de la potencia, obviamente se va a transmitir más fuerza al objeto. Sin embargo, podemos jugar con la posición de estos componentes de la palanca. Por ejemplo, si corriésemos el fulcro hacia un extremo y la resistencia hacia el centro, tendríamos que cambiar la dirección de la fuerza para moverla a dicha resistencia. Pero esta fuerza es menos efectiva, lo cual nos indica que tendremos que hacer mucha más fuerza para poder levantar el objeto. Esta es la conocida como palanca de segundo género y es la que trataremos de hacer en los aparatos protésicos, ya que es menos efectiva para trasladar la fuerza, o lo que es lo mismo, transmite menos fuerza a los tejidos intraorales, incluyendo el diente.
En una prótesis removible elaborada para un arco parcialmente dentado clase 1 o clase 2 de Kennedy, el brazo de potencia se representa en la extensión distal, y cuanto más dientes se pongan en la extensión distal, más largo será el brazo de potencia. Por lo tanto, se transmitirá mayor fuerza, y la resistencia en este caso será el diente pilar, por lo cual al transmitir mayor fuerza se generará una fuerza extrusiva que generará finalmente una exodoncia del diente pilar. Esto es lo que se conoce como palanca de primer género, la cual es muy efectiva para transmitir fuerza, pero pésima en boca porque esa mayor cantidad de fuerzas se transmiten al diente. Si ponemos nuestro apoyo en distal del pilar y tenemos una extensión distal, lo más probable es que las fuerzas transmitidas terminen sobrepasando el nivel de tolerancia fisiológica, resultando finalmente en una pérdida del pilar. Para evitar esto, podemos hacer un cambio en el diseño del apoyo, pasándolo de distal hacia el mesial del pilar, y con este mero cambio habremos convertido la palanca de primer género en una de segundo género, haciendo así que las fuerzas ejercidas sobre el pilar sean menos efectivas, por lo tanto serán menos dañinas. En este gráfico podemos ver hacia dónde desplazamos el apoyo, o sea, hacia mesial, y en la animación nos muestra que este cambio genera un desalojo de la prótesis, cuando haya una fuerza más grande, liberando de esta fuerza al diente pilar. Los espacios sedéntulos del reborde residual tienen una capa de mucosa recubriendo el hueso, y esta mucosa tiene un grado de resiliencia, siendo diferente en cada paciente. Esa resiliencia se comporta como una especie de muelle, comprimiéndose cuando actúan fuerzas compresivas, pero cuando éstas se dejan de aplicar tiene una recuperación a su estado normal. Esta compresión y descompresión de la mucosa genera un pequeño movimiento de rebote en la prótesis, y su grado de movimiento será acorde a la resiliencia de la mucosa. Esta misma resiliencia se ve afectada cuando el paciente presenta una atrofia parcial del reborde residual. Este movimiento se conoce como movimiento de base. Se transmite a toda la prótesis, por lo cual en el sector anterior generará laceración de los tejidos, debido a que la parte anterior de la prótesis, en este caso que es el conector mayor, el cual se entierra en la zona lingual del tejido, produciendo así lo que se conoce como efecto de volcamiento. Más adelante veremos cómo podemos controlar este efecto de volcamiento. Recapitulemos sobre lo visto hasta el momento. Primero, la prótesis dental removible parcial y la prótesis dental removible total siempre generarán movimientos con un grado de palanca. Segundo, si esos movimientos no exceden la tolerancia fisiológica de los tejidos, se evitarán cambios patológicos. Tercero, el diseño de la prótesis debe encaminarse a contrarrestar los movimientos de la palanca. 4. Y por último, y muy importante, es que el diseño y la ubicación de los componentes de la prótesis deben ayudar a controlar dichos movimientos. Cuando nos enfrentamos a un arco parcialmente dentado, encontramos dos zonas de soporte, siendo así la zona de soporte mucoso y la zona de soporte dentado. Por lo tanto, si la mayor zona que soporta la prótesis está dada por dientes y una pequeña porción de soporte mucoso, será una prótesis dento-mucosoportada, pero podría ser también mucodento-soportado. Incluso podría llegar a ser solamente dento-soportado, como por ejemplo en las clases 3 de Kennedy. Si no sabes qué es la clasificación de Kennedy, aquí abajo en el primer comentario te dejamos el link sobre un video explicándolo. Si queremos elaborar una prótesis, lo primero que nos pide el paciente es que no se le salga cuando ésta entre en funcionamiento. Y para eso, en lo primero que tenemos que pensar es en ubicar unos retenedores, en este caso los retenedores directos, que se oponen al desalojo de la prótesis. Existen diferentes tipos de estos retenedores, como por ejemplo los RPI, RPA y además de muchos otros, aunque este no es el tema de nuestro video. Acá nos abocaremos a ver cuáles son los componentes básicos de la prótesis y cómo funcionan. Los retenedores directos van ubicados en los pilares primarios, pero si hacemos un zoom a estos retenedores encontramos que el retenedor tiene otros componentes. Veámoslos. El elemento que podríamos decir que está en el centro del retenedor, que va directamente sobre la cara oclusal de molares y premolares o en el cíngulo de los dientes anteriores y se le conoce como apoyos. Veamos cómo funcionan.
Si ponemos una prótesis, esta tiende a bajar hasta hacer contacto con la mucosa, llegándola incluso a lastimar, y con los movimientos masticatorios la prótesis tiende a enterrarse en los tejidos debido a las fuerzas intrusivas o verticales. Pero si ponemos unos apoyos oclusales, veremos cómo estos nos sirven de freno a las fuerzas verticales o a las fuerzas de intrusión, evitando que la mucosa sufra dichas fuerzas. En esta animación podemos ver que los apoyos pueden convertirse en un punto de apoyo o fulcro, tanto de movimientos hacia distal como hacia la zona anterior. Acá solo estamos viendo un lado del arco, pero ¿qué pasa si tengo que restablecer también al otro lado del arco con la misma prótesis? Pues vamos a verlo. Anteriormente vimos que si trasladamos el apoyo hacia mesial, convertíamos la palanca de primer género en segundo género. Pero acá observamos que es necesario hacerlo a ambos lados del arco. Si unimos ambos puntos de apoyo por una línea, esa línea se convierte en un eje, el cual nos dice que la prótesis va a girar en torno a ese eje. A esto lo llamaremos como línea de fulcro. Y la prótesis va a girar hacia adelante o hacia atrás, pero en torno hacia ese eje. Por lo tanto, debemos recordar que en clase 1 y clase 2 de Kennedy, los apoyos van hacia mesial de los pilares primarios. Si tenemos un arco asimétrico, como en este caso, encontramos un apoyo singular en 13 y un apoyo oclusal en 26. La línea de fulcro cambiará de dirección, pero seguirá produciéndose a través de la línea resultante de unir los dos apoyos más posteriores a cada lado del arco. En este caso, cuando la prótesis gire en el sentido que nos muestra la flecha, podemos evitar que se mueva y que se entierre los tejidos poniendo un tope. A ese tope lo llamaremos retenedor indirecto, ya que frena el giro de la prótesis hacia la zona anterior. Para saber la ubicación de dónde debo poner mi retenedor indirecto, debo trazar una línea desde la mitad de la línea de fulcro y que debe ser perpendicular a esta misma línea, representada aquí por la línea roja. Y en esta gráfica pasa la línea roja por 22, señalando que el 22 debe ser el lugar donde debo poner el retenedor indirecto. Sin embargo, en este caso debemos tener en cuenta las consideraciones para seleccionar un pilar, entre las cuales son la proporción corona-raíz, la cantidad y calidad del ligamento periodontal, la salud periodontal, la conformación radicular. De esta forma, los laterales tienen la mayor desventaja para ser pilares, por lo cual preferimos correr el retenedor indirecto hacia el diente más cercano con unas buenas características. En este caso lo correremos hacia el 23. Por lo tanto, la retención indirecta de esta prótesis en específico la dará la cara palatina del 23. Dependiendo de la simetría o asimetría del arco parcialmente dentado, va a variar la línea de fulcro y por ende el lugar de la ubicación de nuestro retenedor indirecto. Por ejemplo, en este caso, nuestro retenedor indirecto debe ubicarse idealmente en el 14. Acá podemos ver una estructura metálica elaborada para una prótesis parcial removible en el arco inferior y cómo puede generar un eje de rotación generando un efecto de volcamiento. Para controlar este volcamiento agregamos al diseño un tope en el sector anterior como habíamos dicho previamente. Esto nos genera oposición al volcamiento. Este tope es nuestro retenedor indirecto. Por supuesto, este retenedor indirecto debe estar conectado con la demás estructura, o sea, con el conector mayor. La estructura que nos conecta a ambos se llamará un conector menor. Pero continuemos con nuestro retenedor directo. Dado que la prótesis también presenta movimientos transversales u horizontales, nuestro retenedor directo posee otros aditamentos que controlan justamente estos movimientos. Vamos a verlos. Si entendemos esto como un sistema de retención que se llama de retención directa, además de los apoyos encontraremos un brazo a cada lado del apoyo. Uno es el brazo de retención y el otro es el brazo estabilizador o recíproco. Veamos cómo funcionan. Las coronas de los dientes, por su forma, tienen un lugar que es más ancho que el resto de la corona clínica. Esto es lo que denominaremos el ecuador dental y parte de nuestro brazo retentivo debe quedar por debajo del ecuador, ocasionando así una zona de retención que evita que la prótesis se desaloje fácilmente.
En este gráfico, por ejemplo, el punto azul simulará el recorrido que hace el brazo retentivo a través del ecuador dentario y nos muestra que cuando atraviesa dicho ecuador genera una presión mayor a nuestro diente empujándolo en el sentido opuesto al brazo retentivo. Esto se genera cada que entra y sale la prótesis, ocasionando fuerzas dañinas a los dientes y a los tejidos. Por diversos motivos que no son el tema central de este video, el ecuador dentario lo hallamos con el paralelómetro y no siempre es la mitad exacta del diente, pero debemos tenerse en cuenta que siempre la punta del brazo retentivo debe ir por debajo de este ecuador dental, o en este caso, debajo del ecuador protésico. Para evitar que este movimiento ocasione daños al diente y a sus tejidos de soporte, debemos poner un brazo que se oponga a esta fuerza y que no permita que el diente sea empujado por el brazo retentivo. A este lo llamaremos el brazo estabilizador o el brazo recíproco y debe estar por encima del ecuador que encontramos con nuestro paralelómetro, o sea, por encima del ecuador protésico. La prótesis parcial removible tiene gran cantidad de componentes, además de los retenedores directos e indirectos. Entre ellos están el conector mayor, los conectores menores, los platos proximales, la base protésica. De cada uno de estos existen variables, por lo cual para hablar de ellos necesitaremos otro video. Pero debes saber que cada uno de ellos interactúa con los tejidos y ayuda a distribuir las fuerzas ejercidas en el funcionamiento protésico. Y por último vamos a hablar de 6 efectos biomecánicos que se generan a partir de la prótesis removible. Ellos son el efecto de arco cruzado, el efecto de plano inclinado, el efecto de apuntalamiento, el efecto de volcamiento y el efecto de contención, además del efecto de base, aunque hasta el momento hemos hablado de algunos superficialmente. El efecto de arco cruzado lo vemos cuando trazamos una línea por la mitad del arco, separándolo así en una parte anterior y otra posterior. En este ejemplo, si enfrentamos el cuadrante 1 contra el cuadrante 2 en el sector anterior, vemos que en ambos lados encontramos dientes, siendo así un arco cruzado dental. Pero en la parte posterior, si enfrentamos ambos cuadrantes, vemos que no hay dientes, por lo tanto, es un arco cruzado mucoso. Esta fuerza de un lado se disipa hacia el otro lado a través del conector mayor. En este efecto vemos otra posibilidad cuando enfrentamos un lado contra otro en la zona anterior y podemos observar que en un cuadrante hay dientes y en el otro no, generando así un arco cruzado mixto en la zona anterior. El segundo efecto que veremos es el efecto del plano inclinado. Se da particularmente en los dientes incisivos por su forma y genera una tendencia hacia el desplazamiento. Por lo tanto, si ponemos un retenedor indirecto en su cara lingual, se va a desplazar hacia los tejidos, generando laceración de los tejidos blandos. La forma de contrarrestar este efecto de plano inclinado es realizar un apoyo singular que sirva como freno y así cuando haya fuerzas que lo empujen hacia los tejidos blandos, se controlarán las fuerzas verticales de asentamiento. El plano inclinado también puede darse en molares que están muy inclinados y hacen que sus paredes queden expulsivas, generando así un plano inclinado pero con fuerzas de desalojo. El siguiente es el efecto de apuntalamiento, el cual es un término de la arquitectura y hace referencia a que cuando una columna necesita ser reforzada se utilizan 2 columnas auxiliares llamadas puntales, de ahí el término apuntalamiento, generando de esta forma estabilidad de la estructura. Esto pasa en odontología en la zona posterior. En este ejemplo vemos que ponemos un plato proximal en distal de 15 y en mesial de 18. Estos platos proximales cercano a un diente generan un aseguramiento de los dientes que para el ejemplo funcionan como puntales de ambos dientes en los movimientos anteroposteriores de la prótesis. Lo mismo observamos al otro lado del arco en distal de 24 y mesial de 27. Este apuntalamiento se da con columnas paralelas entre sí, por lo tanto, debido a la curvatura del arco en la zona anterior, el efecto de apuntalamiento no se puede dar en la zona anterior. Además, lo que se genera por las fuerzas transversales es lo que ya conocimos o lo que ya vimos como efecto de arco cruzado. El efecto de volcamiento, del que ya hablamos previamente, se genera en zona de extensión mesial, o sea cuando hay zonas edéntulas en el sector anterior y ocurre a través de la línea de fulcro. El efecto de contención es el que genera los retenedores indirectos
cuando tiende a haber efecto de volcamiento. O sea, el efecto de contención se opone al efecto de volcamiento. También, en algunos casos, el efecto de contención puede ser ejercido por los retenedores directos. Y por último, el efecto de base. De este también ya hablamos, y es el que se produce cuando interactúa la base protésica de una extensión distal contra la resiliencia de la mucosa de la zona déntula distal. Espero que hayas podido aprender y aclarar tus dudas, pero recuerda reforzar tus conocimientos con las indicaciones dadas por tus maestros, además de la literatura pertinente al tema. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre un tema del cual quisieras ver un video, escríbenos en los comentarios aquí abajo y no olvides darle like al video. No olvides suscribirte para que sepas cuando montamos un nuevo video. Hasta pronto.